Hoy vamos a hablar acerca de los dones. Hay dones de revelación, revelación. ¿Ya? Estos dones implican recibir algún tipo de discernimiento espiritual, ¿sí? Como la sabiduría. La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es un don de sabiduría en una persona? Dios bendiga a todos los que están entrando. Bendiciones del cielo. ¿Qué es un don de sabiduría? ¿Qué es un don de sabiduría? Es la capacidad que Dios nos da a la persona que tiene ese don para tomar decisiones acertadas, para hacer cosas acertadas con la sabiduría de Dios. Es la capacidad que Dios nos da de comprender y de aplicar al hacer algo sabiduría para que lo hagas. Pero eso viene de una manera divina, de una manera oportuna. Es algo que tú no sabías, pero de repente en un momento específico se te revela, se te da la sabiduría para que tú puedas accionar en ese momento, para que tú puedas hacer en ese momento donde tal vez no hallabas cómo hacer, pero ahora Dios te dio ese don de sabiduría y tú puedes empezar a operar de esa manera. Entonces, ese don es un don de sabiduría, donde tú empiezas a aplicar las verdades, pero de una manera sobrenatural. No se trata de solamente tener conocimiento, ni de tener información, sino de saber cómo usarla. Porque la sabiduría es saber cómo aplicar el conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría. ¿Sí? Hay gente que tiene conocimiento, pero no tienen sabiduría para aplicarla. Por lo menos vamos a poner un ejemplo. Un médico. El médico sabe que fumar es malo. ¿Sabrán los médicos que fumar es malo? Sí, pero hay médicos que fuman. Tiene conocimiento, pero no lo aplica con sabiduría, porque sigue fumando y sigue metiéndole a los pulmones humo. Entonces, la sabiduría es aplicar el conocimiento que tú tienes. Es saber aplicar, es buscarle la vuelta a las cosas. También hay palabra de ciencia, es el conocimiento, es la habilidad sobrenatural, donde no pudo ser una persona que te lo reveló, sino Dios. Por eso es que usted ve muchas personas con espíritu de ese don de ciencia, y donde ven a la persona y le empiezan a revelar todas las cosas que van a pasar o todas las cosas que le pasaron. Ese es el don de ciencia. Y no hay manera de que esa persona haya podido saber. No hay manera, sino que Dios por el Espíritu se la revela a alguien. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Para que la persona que está recibiendo la profecía, la revelación, pueda creer y pueda afirmarse, pueda saber que Dios está con él, que Dios no lo abandona y que Dios no lo deja. Bendiciones del cielo para todos. Saludo a Alida. Bendiciones, Alida. Dios guarde tu vida, tu casa y tu familia. No sé si por ahí estará Irene, que siempre está con nosotros. Les saludo en el nombre de Jesús. Espero que las bendiciones del cielo estén sobre ustedes. Saludo a todos los que están allí. Si usted no se ha suscrito al canal y desea suscribirse, hágalo en el nombre de Jesús, creyendo que recibirá palabra y creyendo que recibirá oración. También está el discernimiento, el don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu es la capacidad de distinguir entre los espíritus. El Espíritu Santo, ¿verdad?, de Dios nos da la revelación a nosotros a través de nuestro espíritu, para que nosotros en algún momento, en alguna situación, podamos tener la revelación de qué espíritu está operando en cualquier situación. De repente, una persona que tenga el ministerio, Dios lo use haciendo liberación. Esa persona necesita mucho ese don de discernimiento,
para discernir qué espíritu está operando en una persona. Entonces la persona que tiene ese trabajo de hacer liberación, toda persona que es usada en liberación, necesita tener este don, el don de discernimiento de espíritu. Es muy necesario. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que estamos haciendo liberación, el Espíritu Santo va a traerte, va a darte la revelación de qué espíritu está ahí, qué espíritu está gobernando. Pero solamente a través de este don lo vas a poder saber. Y vas a identificar si esos espíritus son espíritus genuinos, porque hay personas, ¿verdad?, que dicen que le atribuyen cosas al Espíritu Santo y no es el Espíritu Santo. A veces son espíritus malos. ¿Ves? Entonces, cuando tú tienes discernimiento de espíritu, tú te das cuenta si hay un espíritu malo, porque hay espíritus engañadores. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Él da testimonio a nuestro espíritu. Y cuando hay una persona que tiene comunión con Dios, cuando hay una persona que tiene comunión con Dios, crean que el Señor le va a dar esas revelaciones que vienen sobrenaturalmente, que no se pueden entender con la lógica, sino que se entienden y se disciernen por el Espíritu. Entonces, por eso es que usted y que yo necesitamos ese don de discernimiento. Aquí vamos a hablar del don de fe, ¿verdad? Don de fe. Hay mucha gente que tiene fe. Y la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Y hay personas que tienen ese don. En Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que tenemos que estar convencidos que aunque no estamos viendo lo que queremos ver, convencernos a través de la fe de que va a llegar, de que va a estar. Eso es fe. ¿Ve? Es esa fe que mueve montañas, es esa fe que espera lo que está por acontecer, ¿verdad? Se refiere a una fe salvadora. Esa fe la tienen que tener los creyentes. Es una fe especial. Es una convicción profunda, extraordinaria, que nos permite creer que Dios hará milagros, que Dios hará prodigio, que Dios cambiará tu casa, que Dios te ayudará en la finanza, que Dios abrirá los cielos, que Dios cambiará tu situación, que tu lamento será cambiado en risa. Tú tienes fe. Aunque ahorita hay personas que están viendo las cosas adversas, cuando tú tienes fe, las ves como Dios las ve. También hay dones de sanidad, don de sanidad. Este don también lo da el Señor, lo da el Espíritu Santo. ¿Para qué el Señor nos da un don de sanidad? ¿Para qué? Para que nosotros oremos por los enfermos. Pero cuando ese enfermo se cure, cuando ese enfermo se sane, nosotros tenemos que glorificar el nombre de Dios. No decir que somos poderosos, porque nosotros no tenemos en nosotros poder para sanar a nadie. Imagínense, no tenemos ni poder para sanarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando Dios le da un don de sanidad, nosotros nos convertimos en un instrumento a través del cual Dios va a sanar. Tú te conviertes en un instrumento que va a llevar sanidad. Te conviertes en un instrumento que va a quitar dolencia. Pero tú que eres el instrumento, tú no eres el dueño del don. El dueño del don es Dios. Y el Dios Todopoderoso es el que sabe a quién va a sanar a través de ti. Y eso tenemos que tenerlo claro. Porque hay gente que cree que ellos son los que van a sanar cuando ellos quieren sanar. Y nadie puede sanar cuando quiere, porque tú no puedes hacer eso. Eso Dios lo hace como quiere, con quien quiere. Él sabe en el momento que te va a usar. Él sabe a quién va a sanar. ¿Ve?
Claro que tú tienes que también activar tu fe, creer que Él puede hacerlo en cualquier persona porque Él es grande. Pero eso no va a depender de ti, eso va a depender de Dios. Dios se manifiesta de diversas formas, no se manifiesta de la misma manera, porque Él es sanador. Hay sanidades que van a ocurrir inmediatamente, ¿sí? Hay veces que tú vas a orar por un enfermo y ese enfermo se cura en el acto. Pero hay sanidades que van a ocurrir progresivamente también. Hay gente que llegan a la iglesia con dolencias, con malestares, con enfermedades. Y a medida que ellos van buscando a Dios, cuando se dan cuenta, se les fue la enfermedad, se les fue el dolor de la rodilla, se les quitó la ceguera, se les quitó la migraña. Enfermedades que arrastraban por años, de repente cuando se dieron de cuenta ya no la tenían, el dolor bajó. Pero también hay enfermedades que se curan así. Yo tuve una enfermedad donde el Señor a mí me curó en un día. En un día, hasta hoy, sana, para la gloria de Dios. Fue así, ya se quitó. Una enfermedad que yo estaba tratando por años y el Señor la quitó así. Porque a Él le plació, porque Él es bueno. No me lo quitaron los médicos, no me lo quitó la medicina. Llegó Dios a mi vida y a los 6 meses de yo haber estado convertida, el Señor me curó una enfermedad que tenía conmigo 7 años. Y eso era médico y nada. De repente un día se fue porque le creía a Dios, porque dije que Él me iba a sanar y no sé. Me sanó el día que Él quiso, pero lo hizo. Entonces, tenemos que tener eso, mi hermano, saber que hay dones de sanidad. El don de sanidad trabaja así. De repente hay personas que se van a sanar en un momento, pero de repente hay otros que van a ir progresivamente obteniendo esas sanidades. Amén. También está el don de milagros. Don de milagros, que es la capacidad sobrenatural. Es Dios en acción, es Dios quebrantando las leyes naturales. Lo que el hombre dice que no, Dios lo puede hacer en un instante. ¿Ve? Esos son milagros. Dios puede poner pulmones, Dios puede crear un riñón nuevo, un corazón nuevo, un ojo nuevo. Esos son milagros sobrenaturales que el Señor lo puede hacer. Que el Señor lo hace cuando a Él le place. Puede crear cosas nuevas. Puede hacer que lo que está muerto reviva, así como Lázaro. Mira, cuando Lázaro resucita, ahí no había oportunidad de nada. Ya Lázaro, dicho por las mismas hermanas, dice que Lázaro estaba podrido. Ya ahí no había, mira, nada que hacer. Y el Señor esperó hasta lo último para hacer el milagro, para que la gente pudiera creer. Hay veces donde nosotros pasamos tiempo con cosas y es ahí cuando ya no hay nada que hacer, Dios puede llegar y obrar un milagro. Donde la gente se quede con la boca abierta y pueda entender y entienden que no fue mano de hombre, que no fue remedio, que no fue médico, sino que fue Dios. Que no pudo haber sido nada porque toda posibilidad humana se había acabado. Y cuando llegó la de Dios, pasó el milagro. Así pasó con Lázaro. Y así puede pasar en estos momentos, ¿verdad? Porque es una intervención sobrenatural. Los milagros son señales del poder de Dios. Y los milagros tienen diferentes propósitos. ¿Ve? El propósito es de que la fe de nosotros aumente, de que Dios sea glorificado, de exaltar a Dios. ¿Ve? Siempre todo lo que tiene que ver con los dones, mis hermanos, todo no tiene nada que ver con nosotros. Todo lo que es concerniente a Dios, a los dones, a lo que Él te da, a las operaciones de los dones, eso no es por mí, no es por el hermano, no es por usted, es por Dios. Es porque a Él le place hacerlo así. ¿Ves? Ahora, también está el don de profecía. ¿Sí? El don de profecía también es importante que podamos
hablar un poco de esto, porque en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que tener, mire, por eso es que tenemos que, yo digo una de las cosas que yo digo, que es importante tener en estos tiempos. La gente quiere el don de sanidad. Yo digo que todos los dones son importantes, porque todos vienen de Dios. Pero uno de los dones que a mí especialmente yo digo que es muy importante que tenga un cristiano, un hijo de Dios, uno que predica, uno que ministra, es el don de discernimiento de espíritu. Porque con el don de discernimiento de espíritu tú puedes discernir muchas cosas. Porque ahorita, mire, dígame con este don de profecía. Hay gente, ahorita todo el mundo es profeta. Todo el mundo quiere ser profeta o es profeta. Y se te presentan como la profeta tal, el profeta cual. Entonces tú no sabes quién es quién. Y la única manera de tú discernir, de tú saber, es por el espíritu de discernimiento. ¿Ves? Tú tienes que filtrar la palabra. Tú tienes que filtrar porque la profecía tiene exhortación, tiene consolación y tiene edificación. Entonces hay gente que viene con un machete cortándole la cabeza a todo el mundo. Y no consuelan, no exhortan. Y hay unos que vienen consolando y dando profecía puro de cosas buenas, pero no exhortan, no exhortan el pecado. Entonces, en estos tiempos tenemos que saber quién tiene el don de profecía y quién no. Dice, es la capacidad de comunicar un mensaje de Dios a su pueblo. Puede ser palabra de edificación, palabra de exhortación, consuelo, o incluso una revelación a futuro, ¿verdad? La profecía tiene que edificar, tiene que animar a la iglesia. Eso es lo que hace la profecía. Entonces, también está el otro don. Este don que voy a hablar ahorita es también controversial. Ya ustedes saben cuál les voy a hablar. El don de géneros de lengua. Ese es otro don que en estos tiempos también hay controversia, porque hay gente que quiere manipular los dones. Hermano, ¿y los dones son manipulables? Sí, se puede manipular. Sí, hay gente que dice que habla lengua, pero no es lengua de ellos, no es lengua del Espíritu Santo. Es más, me voy más allá. Me voy más allá. Bendiciones a todos los que están conectados. Me voy más allá. Hay gente que quieren aprender a hablar lengua que otros se la enseñe. O más, hay gente que han montado escuelas para hablar de lengua. Cuando eso no es así. Porque no son lenguas aprendidas. No es lengua que a ti te digan papá, mamá. No puede ser así. Es algo que viene del Espíritu. Aunque abro un paréntesis aquí. Cuando en el aposento alto, en Hechos 2, los discípulos dicen que vino el Espíritu Santo sobre ellos y ellos empezaron a hablar lenguas. Las lenguas que ellos hablaron ahí en aposento alto, esas lenguas fueron lenguas de idiomas. Como los idiomas que hay ahorita. Ahorita hay el idioma portugués, inglés y de tantos idiomas que hay en el mundo. Ellos hablaron los idiomas de esas personas que estaban allí. Y claro, es una habilidad que Dios le dio porque ellos no hablaban todos esos idiomas. Por eso es que dice la Biblia que yo sé que todos estaban atónicos, viendo cómo ellos alababan, cómo ellos exaltaban el nombre de Dios en otras lenguas. Aun siendo judíos, hablaban la lengua nativa de aquellos extranjeros. Pero, aquí cierro el paréntesis, aquí cuando tú te vas a 1 Corintios 14, tú te das cuenta que Pablo habla de lenguas extrañas, ¿verdad? Que son las lenguas del Espíritu. Claro que todas las lenguas son del Espíritu. Las que hablaron en Hechos 2, y estas son lenguas angelicales. Pablo habla de lenguas angelicales. Entonces, eso no puede ser aprendido por los hombres. Eso es algo, un don sobrenatural que es dado a la persona.
para que tenga que comunión. Pero la gente ha hecho de este don un espectáculo, un revolú, como dicen los dominicanos. Sí. Entonces, Pablo dice, el que habla lengua y no la sabe interpretarla, háblela para sí mismo, porque esa lengua es para edificación tuya, para que tú te edifiques, para que tú hables misterio con Dios. No es para que tú te pongas a gritar en iglesia. ¿Ve? Entonces ahí es donde eso trae confusión a algunas personas. Porque Dios no le va a dar un don a alguien para destruir a otro. Dios no es irresponsable. Entonces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. ¿Por qué? Y Dios da géneros de lengua. Por eso es que usted vea que hay gente que hablan lenguas raras, lenguas que tú dices y no se pueden interpretar, porque no es como un idioma aprendido, no puedes aprender a interpretarlo, porque se interpretan por el Espíritu. Y ese es el otro don que voy a hablar también, porque está el don de interpretación. Interpretación de lengua es la capacidad de entender y comunicar el significado del mensaje dado en lengua. Este don es crucial para que el don de lengua sea comprensible y edificante para la iglesia. Porque si todo el mundo, dice Pablo, que si todo el mundo está en la iglesia hablando en lengua y nadie entiende en qué se van a edificar. Porque las lenguas son para edificarnos a nosotros mismos, orando en el Espíritu, cantando en el Espíritu. Tenemos que hacerlo para edificar nuestro hombre interior. Pero la profecía es para profetizar y es para edificar la iglesia. Entonces ahorita ahí la gente está haciendo las cosas al revés. Todo el mundo habla en lengua en la iglesia, pero ninguno entiende lo que está hablando. No hay edificación allí. Si no hay un intérprete, no hay edificación. Pablo dice, si hay un intérprete, hablen por turno. Pero si no hay un intérprete, hable para usted. ¿Ve? Porque es mejor la profecía, porque la profecía es para la iglesia, es para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, no tomemos los dones como juego, ni como para gloriarse, porque también hay gente que quiere gloriarse con los dones que Dios le da. Entonces, tenemos que saber que los dones los vamos a recibir del Espíritu Santo y que los dones se van a usar para el bien común de la iglesia.